Bienvenidos a la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo lectivo 2020-2021, zona escolar 044, sector 02. La séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar se ha organizado en dos apartados. Primero, continuemos trabajando con las emociones. Se propone revisar los avances de la estrategia para favorecer la gestión de emociones, la empatía y la resiliencia que se ha venido trabajando desde la quinta sesión del CETE. Segundo, rumbo al cierre del ciclo escolar, se propone al colectivo docente que reúna la información sobre su alumnado y que la complemente mediante un cuestionario para conocer la opinión de las alumnas y los alumnos, así como de sus familias respecto a su experiencia de este periodo. Se sugiere acuerde la elaboración de fichas descriptivas de sus estudiantes y comience a realizarlas, en especial de quienes están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Esta información será útil para los docentes que los atenderán en el siguiente ciclo escolar. Esta sesión se trabajará de manera virtual o presencial según sea el caso. Los integrantes del colectivo revisarán previamente la guía, realizarán actividades individuales y en equipo antes de la sesión en plenaria. Esta guía es una propuesta flexible y puede ser enriquecida con experiencias de docentes, directivos y otras figuras educativas. Recomendaciones para el desarrollo de la sesión. La guía está diseñada para llevarse a cabo a distancia. Sin embargo, las escuelas que cuenten con las condiciones para desarrollarlo presencialmente deberán hacer ajustes. Se recomienda realizarlo en tres momentos: trabajo individual, trabajo en equipo, los cuales se propone que se realicen de forma previa a la sesión virtual, trabajo en plenaria, donde se tomarán decisiones y se establecerán los acuerdos en colectivo. Reglas para el trabajo en línea. Iniciar puntualmente. Se recomienda conectarse 10 minutos antes de la hora programada. Dejar encendida la cámara durante toda la sesión. Mantener el micrófono apagado mientras otros hablan. Revisar previamente la guía para el trabajo individual. Tener al alcance cuadernos para anotar ideas relevantes. Compartir los acuerdos ya sea en Facebook, WhatsApp o por medio de correos electrónicos. Evitar conversaciones. Agenda de trabajo. Continuemos trabajando con las emociones. Se destinará el 50% del tiempo. Rumbo al cierre del ciclo escolar, se destinará los otros 50% del tiempo. Propósitos. Que el colectivo docente dé continuidad a las acciones realizadas para favorecer el bienestar de la comunidad escolar a través de su estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia. Recupere y analice información con la que cuenta de sus alumnas y alumnos acerca de sus aprendizajes y la comunicación que mantuvieron en el periodo de aprendizaje en casa. Materiales. Estrategias para la gestión de las emociones y desarrollo de la resiliencia y empatía de la sexta sesión ordinaria del CETE. Video online disponible en YouTube. Registros con información de sus estudiantes sobre la situación de sus aprendizajes, comunicación, estado socioemocional, ambiente familiar para el aprendizaje. Productos. Estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia, enriquecida con técnicas para la regulación de emociones. De no contar con la misma, es momento de comenzar su planeación y aplicación. Ficha descriptiva del grupo que atiende. Ejemplo de ficha descriptiva de una alumna o alumno que se encuentra en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Actividades sugeridas. Revisen la presentación, los propósitos, los productos esperados y la agenda de trabajo para esta sesión. Observen el mensaje de la Secretaria de Educación Pública
Delfina Gómez Álvarez y compartan sus opiniones. Continuemos trabajando con las emociones. En las últimas sesiones ordinarias del CETE han reflexionado acerca de la importancia del aspecto socioemocional para favorecer el bienestar y el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Existen diferencias entre las emociones y los estados emocionales. Algunas emociones básicas que los seres humanos experimentamos son alegría, tristeza, miedo y enojo, y cuando se extiende por más tiempo se convierten en un sentimiento, estado emocional, como puede ser la angustia, la frustración, la inseguridad. Cuando somos capaces de recurrir al sentido del humor, confiamos en nosotros mismos o tenemos ideas positivas sobre el futuro. Podemos no solo resistir a la adversidad, sino salir fortalecidos de ella. Resiliencia. Actividades para trabajar en forma individual antes de la sesión en línea. Se sugiere hacer las reflexiones y realizar los registros propuestos y conservarlos para compartirlos en equipo o al colectivo docente, según sea el caso, en el momento oportuno. Recupere las acciones que haya realizado en el marco de su estrategia para la gestión de emociones y el desarrollo de la empatía y la resiliencia en caso que usted y su colectivo hayan tenido oportunidad de implementarla. Reflexione en algunas preguntas. ¿Cómo le ayudaron las acciones realizadas a mejorar su propio estado emocional? ¿Cómo expresan las niñas, los niños y los adolescentes sus emociones? ¿En qué situaciones muestran alegría, miedo, enojo, tristeza? ¿Qué hacen para sentirse mejor? ¿De qué forma han procurado que sus educando expresen, reconozcan y reflexionen sobre las emociones que presentan? ¿Qué indicadores le permite reconocer si los estados emocionales de sus estudiantes han mejorado? Se puede escribir solo ideas principales de su reflexión. Actividades para trabajar en equipo, grado, ciclo o asignatura. Estas actividades están diseñadas para que colegas que imparten el mismo grado, ciclo o asignatura intercambien experiencias sobre aspectos específicos de la práctica docente y a partir de ese diálogo reflexionen, construyan visiones comunes, realimenten su trabajo y tomen decisiones para ponerlas a consideración del colectivo. Observen el siguiente video y reflexionen a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo cambió el estado emocional del niño durante la historia? ¿Qué influyó en su transformación? Piensen en las niñas, niños y adolescentes que atienden. ¿Qué situaciones les produce preocupación o frustración? ¿Qué les interesa y motiva a aprender? Compartan al interior de su equipo sus ideas en torno al video anterior y reflexionen a partir de los siguientes fragmentos. Tomen nota de las ideas más relevantes que identifiquen. Encontrarán dos fragmentos y contestarán las siguientes preguntas. ¿Cómo favorecer en ustedes y en sus estudiantes la expresión y reflexión sobre las emociones aflictivas? ¿Cómo podrían apoyar a las familias, a sus hijas e hijos a regular sus emociones? Analicen si en su estrategia para la gestión de emociones, la empatía y la resiliencia ya han considerado alguna actividad para la regulación de emociones en ustedes, sus estudiantes y familias. Actividad de plenaria. Revisen la siguiente actividad. Si están en condiciones, aplíquenla como una forma de practicar la regulación de emociones.
Aquí hemos puesto todas las indicaciones para llevarlas a cabo. En el cuadernillo viene la actividad, como también en los anexos para reforzarlos. Preguntas de reflexión. ¿De qué manera puede beneficiarlos a ustedes y a sus niños, niñas y adolescentes utilizar parar y regresar a las sensaciones del cuerpo cuando experimentan una emoción que genera reacciones impulsivas? ¿Qué otra actividad para la regulación de emociones conocen? Si está a su alcance, enriquezcan su acervo de actividades con otras que conozcan o indaguen y compartan con sus compañeros y compañeras. Rumbo al cierre del ciclo escolar. En este ciclo escolar, el colectivo docente ha desarrollado actividades y dado seguimiento a los avances y necesidades educativas de sus alumnas y alumnos, haciendo énfasis en quienes mantienen una comunicación sostenida, pero se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados, y en esos casos más limitados, con aquellos con los que se mantiene una comunicación intermitente o nula, con mayor o menor éxito, pero con entusiasmo y profesionalismo, se ha procurado brindar el servicio educativo a todas las niñas y adolescentes, pero ante la proximidad de la conclusión del ciclo escolar, es importante contar con la información que dé certeza y claridad a todos los integrantes del colectivo docentes y familias acerca de los aprendizajes alcanzados y lo que falta por consolidar a cada niña, niño y adolescente, considerando el nivel de comunicación que mantuvieron. Recordemos que la evaluación es más que la asignación de una calificación. Para que sea justa, debe ser comparada con elementos observables y objetos recuperados de diversas fuentes sobre los aprendizajes y conocimientos y habilidades que adquieren los niños y adolescentes. Se propone dar comienzo a la elaboración de fichas que describan los aprendizajes que adquirieron y otros aspectos relevantes de cada niña, niño y adolescente, en particular de quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados del grado que cursan. Actividades para trabajar de forma individual. Leerán el fragmento del acuerdo número 26 de diciembre de 2020, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje, para la educación preescolar, primaria y secundaria, del periodo de contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19 para el ciclo escolar 2020-2021. Contestarán las siguientes preguntas. ¿Qué opina de la frase evaluar para aprender? ¿Qué tiene que ver con la mejora de las prácticas de la enseñanza? Cuando usted revisa las calificaciones previas de una alumna o alumno al que no conoce, ¿qué le dicen los números? ¿Qué otra información necesitaría para apoyar a sus estudiantes? ¿A qué fuente de información se remite al valorar los avances de sus educandos? Recupere aquellos instrumentos y fuentes de información de sus estudiantes que den cuenta de la situación de sus aprendizajes, sus capacidades y necesidades, las formas de comunicación, su estado socioemocional, ambiente familiar, entre otros aspectos relevantes. Elabore una ficha descriptiva breve relacionadas con las fortalezas y áreas de mejora de su grupo. También puede incluir recomendaciones u otros rubros como fortalezas, áreas de mejora, recomendaciones, alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Actividades para trabajar en equipo, grado o asignatura. Compartan sus fichas descriptivas del grupo y comenten
cómo la información que han registrado les ayudará a mejorar sus procesos de evaluación y de intervención docente al cierre del ciclo escolar, de qué manera pueden describir las fortalezas y áreas de mejora de cada uno de sus educandos en una ficha individual, cuál será la relevancia de esta ficha, por qué es importante contar con información anticipada de carácter cualitativo y cuantitativo de las alumnas y alumnos que atenderá el próximo ciclo escolar, en qué contribuirá a sus formas de organización e intervención docente, en particular a la evaluación diagnóstica del siguiente ciclo escolar, qué información anticipada les puede resultar de utilidad acerca de la situación del grupo, de los alumnos y las alumnas que atenderá el siguiente ciclo escolar. Inicien la elaboración de fichas descriptivas de sus educandos. Tomen los siguientes aprendizajes fundamentales, lo que no se logra observar: formas de trabajo, desarrollo de habilidades socioemocionales, formas de comunicación u otros aspectos relevantes. Tomen acuerdos, qué formato utilizarán, qué información es importante incluir, quién será el responsable de elaborarlas. Elaboren a manera de ejercicio una ficha con la descripción de las fortalezas y áreas de mejora de una alumna o alumno de su grupo que se encuentra en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. En el cuadernillo viene un ejemplo y también pueden encontrarlos en los anexos. Enriquezcan el contenido de la ficha descriptiva individual y de grupo con las opiniones de su alumnado, de su familia, y definan algunas preguntas que sirvan para integrar un cuestionario que les permitirá indagar aspectos relevantes, tales como: ¿cuál ha sido su mayor problemática durante el aprendizaje en casa? ¿Qué has aprendido en este ciclo escolar? ¿Qué fue más fácil y qué fue más difícil aprender en este ciclo escolar? ¿Qué cosas cambiarías para aprender más y mejor? ¿Por qué? ¿Cómo te gustaría que fuera tu escuela durante las clases presenciales? ¿Cómo te gustaría comenzar el siguiente ciclo escolar? El colectivo contestará todas estas preguntas que vienen en el cuadernillo. Solo contestarán puntualmente y registrarán ideas principales. Los resultados de las entrevistas pueden ser parte del diagnóstico para la planeación del siguiente ciclo escolar y motivo de análisis en la octava sesión del CETE. Actividades para trabajar en plenaria. Compartan la ficha que elaboraron en equipo y discutan cómo hacer mejoras en la descripción para que el docente, cuando reciba a sus alumnos, cuente con la información relevante, clara y pertinente. Establezcan acuerdos con el colectivo docente para compartir los rubros de la ficha descriptiva de las niñas, niños y adolescentes que elaborarán las semanas venideras, para compartirlas y revisarlas en la octava sesión ordinaria del CETE. Valoren a manera de conclusión lo siguiente: ¿alcanzaron los propósitos y productos establecidos en esta guía? ¿A qué lo atribuyen? Para terminar, al final del cuadernillo nos trae algunos anexos, como son glosario. Ahí nosotros podemos encontrar definición de algunas palabras como son autorregulación, bienestar, estrategia de la regulación emocional, expresión de las emociones, regulación de las emociones, reprimir las emociones. También nos trae listado de fichas de educación socioemocional, técnicas para el manejo de las emociones. ¿En qué consiste la técnica PARAR? Propuesta de ficha descriptiva y diplomado de vida saludable. Bien, maestros, gracias por la atención prestada. Esto fue mi presentación
de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Gracias.